Bueno, nosotros les vamos a explicar en qué consiste la sociedad en comandita y las diferencias que tiene una sociedad en comandita simple y una sociedad en comandita por acciones. Nosotros somos Nicolás Sánchez, Nicolás Espinosa y Carlos Neiza. Razón social de la sociedad en comandita. En este caso, como existe la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones, para la simple se formará con el nombre completo o apellido de uno o más socios colectivos y se agregará la expresión y compañía o la abreviatura ICIA, seguida en todo caso de la indicación abreviada S.EC. Para el caso de la sociedad en comandita por acciones, se formará con el nombre completo o apellido de uno de los más socios colectivos y se agregará la expresión y compañía o la abreviatura ICIA como en la anterior, solo que en esta viene seguida de la indicación abreviada SCA o las palabras sociedad comanditaria por acciones. Las sociedades en comandita simple son sociedades de personas. Para empezar, una sociedad de personas son aquellas sociedades donde lo más importante son las personas que lo conforman, sus socios, y por lo general estas sociedades están conformadas por miembros de una familia o por amigos muy cercanos. Por lo que se trata de sociedades cerradas donde el capital no es lo más importante, sino quienes lo conforman. En la comandita simple, los aportes de los socios no están representados por acciones. Sus características son similares a las de las sociedades colectivas, solo que en esta es necesario distinguir entre socios comanditarios y comanditados, y el aporte económico de cada uno de ellos. Por otro lado, en el caso de las sociedades en comandita por acciones, son sociedades de capital, que son aquellas sociedades en las que lo que importa son los aportes económicos, las acciones y no las personas. Para este tipo de sociedades no importa en manos de quién están las acciones, pues son impersonales. La sociedad en comandita por acciones es la sociedad comanditaria en la que el capital integrado por las aportaciones de los socios está dividido en acciones y se confía a uno o varios accionistas la administración, de la que responden como socios colectivos. Número de socios o asociados requeridos para su funcionamiento. Sociedad comandita simple. Requiere mínimo un colectivo, un gestor y un comanditario sin límite máximo. Una sociedad por acciones requiere mínimo un colectivo, un gestor y 5 comanditarios y sin límite máximo. Para hablar de los tipos de constitución que hacen parte de la sociedad en comandita, vamos a hablar únicamente de la escritura pública. La escritura pública es un documento en el que se hace constar ante un notario público un determinado hecho o derecho que será autorizado por él. Las escrituras públicas son uno de los medios probatorios más importantes que se tienen. Esto debido a que el notario, entre otras cosas, da constancia de una fecha cierta, es decir, el notario da fe de la fecha de origen del documento. Todo tipo de contratos y acuerdos entre particulares deben formalizarse mediante escritura pública para revestirlo de valor probatorio, pero entre los más importantes que deben celebrarse por escritura pública se tienen todos los actos y contratos de disposición o gravamen de bienes inmuebles, la constitución de sociedades y los demás negocios jurídicos. También, en la sociedad en comandita por acciones, el capital debe estar totalmente suscrito. Esto significa que los socios se obligan a pagarlo en un plazo determinado. También los accionistas deben haber aportado efectivamente al menos un 25% del capital. Y por último, el gerente de la sociedad debe aclarar en la escritura pública que los 2 puntos anteriores hayan sido efectivos o certificados. Responsabilidad de los socios. Sociedad comandita simple. Los socios colectivos responden ilimitadamente. Todos los socios colectivos están obligados personal y solidariamente con todos sus bienes de las operaciones que se hagan a nombre por cuenta de la sociedad. Es decir, primero responderá a la sociedad con sus bienes, pero si estos no son suficientes, los socios solidariamente responderán de forma ilimitada con patrimonio personal. En cuanto a los socios comanditarios, la responsabilidad frente a las deudas sociales quedará limitada a los fondos que hubieran aportado o si hubieran obligado a aportar a la sociedad. Sociedad comandita por acciones.
La limitación de responsabilidad es diferente según el tipo de socios del que se trate. En el caso de los socios colectivos, la responsabilidad es ilimitada, respondiendo con sus propios bienes personales de las deudas que pueda contraer la sociedad. Al contrario, los socios comanditarios ven limitada su responsabilidad al capital aportado a la sociedad, no teniendo responsabilidad de la sociedad en sus propios bienes, que se ven protegidos de los resultados de la empresa. Órganos sociales. Sociedad comandita simple. Consta de 3 órganos: órgano supremo, órgano representativo y órgano de control. Órgano supremo. La constituye la asamblea o junta de socios. Este órgano supremo puede señalar directrices a los demás órganos. Órgano representativo. La constituye el consejo de administración y corresponde a todos los socios comanditarios, o uno o más socios comanditarios y personas extrañas, que generalmente se refiere a licenciados en administración de empresas. Los socios comanditarios no intervienen en la administración. Órganos de control. El control de esta sociedad corresponde al Consejo de Vigilancia y Control. Recae en todos los socios comanditarios no administradores y en una o más personas extrañas, como por ejemplo podría ser un contador público. Los órganos sociales por acciones. Órgano supremo, órgano representativo y órgano de control. Órgano supremo. Lo constituye la asamblea de accionistas. Son el órgano supremo ya que son los dueños, son los que aportan el capital social a la empresa. Órganos representativos. La constituye en consejo de administración. Su nombramiento consta de protocolarizarse ante un notario público e inscribirse en el registro público de comercio. Órgano de control es el Consejo de Vigilancia y Control. Las personas que integran este órgano no deben tener parentesco con los consejeros de administración, y los comisarios son los encargados de vigilar la gestión social. Bueno, en los aportes de los socios tenemos que hay 2 tipos de socios. Están los socios comanditados y los socios comanditarios. Los socios comanditados son los encargados de la gerencia, además de administrar la sociedad, colocar el nombre en la razón social, y cuentan con una responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria por las deudas de la empresa. El socio comanditado es el socio que tiene como exclusividad la administración de la sociedad, así como la representación legal de la misma, y debe responder de todas las obligaciones sociales. Mientras que el socio comanditario es el socio que está obligado únicamente al pago de sus aportes. Él aporta el capital, pero no participará en la administración de la sociedad ni tiene la representación legal de la misma. Su representación es limitada al monto de su aportación. ¿Para qué tipos de negocios se puede constituir? La sociedad en comandita puede constituir cualquier negocio en el cual se le da el mandato a una persona que va a ser responsable de responder ilimitadamente por la administración y por las deudas que adquiera la sociedad, mientras que los otros socios solo pierden su aporte al capital social inicial. Para entender mejor lo anterior, vamos a ver el siguiente ejemplo. Juan quiere hacer una empresa de chaquetas, ya que él cuenta con la experiencia suficiente para comenzar este negocio. Pero Juan cuenta únicamente con un aporte inicial de 50 millones de pesos. Juan sabe que para iniciar con este negocio necesita tener al menos 70 millones de pesos. Por lo tanto, decide iniciar una sociedad en comandita con su hermana, la cual hace un aporte de 25 millones de pesos, y Juan queda a cargo de la administración y manejo de la empresa. Durante el primer año, a los dos les va muy bien con la empresa y reparten las utilidades de forma que los 2 socios están de acuerdo. Pero resulta que en el siguiente año aparece una nueva empresa. Esta empresa empieza a vender mejores chaquetas, y no solo eso, sino que también las vende a un precio más bajo que las chaquetas que vende Juan y su hermana. Por lo tanto, la empresa de Juan y su hermana empieza a caer en quiebra. Y además de eso, cae en una deuda de 80 millones de pesos por el material que adquirieron y no pudieron vender. Para hacer pago de esta deuda, la hermana de Juan
pierde sus 25 millones, los cuales fueron el aporte inicial para la empresa, mientras que Juan se debe hacer cargo del restante de la deuda, la cual es equivalente a 55 millones de pesos. Por lo tanto, él, como responsable de la empresa, debe asumir la deuda. En las causales de disolución de la sociedad están las generales y las específicas. En las generales está por las causales señaladas en el artículo 218 del Código de Comercio, donde se disolverán por vencimiento de términos previstos por la duración del contrato, otra por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de la misma o por la extinción de las cosas o cuya excepción contribuye su objeto, por la declaración de quiebra de la sociedad, por las causales expresadas y claramente se estipulen en el contrato, entre otras. También por las causales específicas de la sociedad colectiva cuando ocurran respecto de los socios gestores y por desaparición de una de las categorías de los socios. En las específicas, en la parte de las simples, tenemos que la disolución de la sociedad en comandita simple se da por reducción en el capital social. La sociedad en comandita simple se disolverá también por pérdida que reduzca su capital a la tercera parte o menos. En el caso de por acciones, la comandita por acciones se disolverá también cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto o menos del 50% del capital suscrito.